Dependiendo de la cantidad de cromosomas que tenga la carga de cromosómica, las células pueden ser diploides. El número de cromosómicos de la especie humana, 46 pares. Los cromosomas fueron descubiertos en células vegetales a finales del siglo XXI por los científicos Carl Wilhelm von Neil de Suiza y Bélgica de manera independiente, y su nombre proviene justamente de las tinturas empleadas para poder observarlos. Pero hasta el siglo X no se comprendió el rol de los cromosomas de la herencia y transmisión genética. A continuación voy a hablar sobre la estructura de los cromosomas. Los cromosomas tienen una estructura doble compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero, llamadas cromáticas. En cada uno de esos brazos de una cromátida están ubicados los genes y idéntica posición respecto a su... Dependiendo de la cantidad de cromosomas que tenga la carga de cromosómica, las células pueden ser diploides. El número de cromosómicos de la especie humana, 46 pares. Los cromosomas fueron descubiertos en células vegetales a finales del siglo XXI por los científicos Carl Wilhelm von Neil de Suiza y Bélgica de manera independiente, y su nombre proviene justamente de las tinturas empleadas para poder observarlos. Pero hasta el siglo X no se comprendió el rol de los cromosomas de la herencia y transmisión genética. A continuación voy a hablar sobre la estructura de los cromosomas. Los cromosomas tienen una estructura doble compuesta por dos estructuras paralelas entre sí y unidas por un centrómero, llamadas cromáticas. En cada uno de esos brazos de una cromátida están ubicados los genes y idéntica posición respecto a su... Está en un extremo formado brazos largamente diferentes. Por otro lado, los cromosomas eucariotas poseen telómeros en un extremo compuesto por regiones de ADN no codificante sumamente respectivos, que cumple con la función de brindar estabilidad estructural al cromosoma entero. Función de las cromosomas. La función de los cromosomas no podría ser más importante. Se ocupan de transmitir la información genética contenida en el ADN de la célula madre a las descendientes, permitiendo la replicación celular y, para el crecimiento de los organismos, la reposición de células viejas o dañadas y la creación de las células productivas, así como de individuos nuevos durante la producción sexual. Se trata de estructuras biológicas que preservan el contenido genético y evitan en lo posible que se dañe o extravíe. Los cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro de la célula que transportan fragmentos largos de ADN.
Los cromosomas también contienen proteína que ayuda al ADN a existir de forma apropiada. Estos vienen en pares. Normalmente cada célula del cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, 46 en total, de los cuales la mitad proviene de la madre y la otra mitad del padre. La madre le aporta un cromosoma X al hijo, mientras que el padre puede contribuir ya sea en un cromosoma X o con un cromosoma Y. Es el cromosoma del padre el que determina si el bebé es masculino o femenino. Los cromosomas restantes se denominan autosómicos y se conocen como pares de cromosomas del 1 al 22. Okay. Ahora, sobre los tipos de cromosomas por la ubicación del centrómero. Cada cromosoma está formado por dos unidades longitudinales llamadas cromátidas, unidas por un centrómero que divide cada cromática en dos brazos. Se diferencian varios tipos de cromosomas según a qué altura esté situado el centrómero. Tenemos el cromosoma metacéntrico. Un cromosoma metacéntrico es un cromosoma cuyo centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma, dando lugar a brazos de igual longitud. 4 pares de cromosomas humanos poseen una estructura metacéntrica, el 1, el 3, el 19 y el 20. El cromosoma submetacéntrico. Un cromosoma submetacéntrico es un cromosoma en el cual el centrómero se ubica de tal manera que un brazo es ligeramente más corto que el otro. En la mayor parte de los cromosomas humanos son submetacéntricos, excepto los cromosomas 1, 3, 19 y 20 y el X que son metacéntricos. Y 13, 14, 15, 21 y 22 que son acrocéntricos. Además, el cromosoma Y a veces es considerado submetacéntrico, aunque otros lo describen como acrocéntricos sin satélite. Cromosomas acrocéntricos. Un cromosoma acrocéntrico es un cromosoma en el que el centrómero se encuentra más cercano a uno de los telómeros, dando como resultado un brazo muy corto y el otro muy largo, a los cuales el corto se le denomina P y el largo Q. De los 23 pares de cromosomas humanos, el cromosoma 13, 14, 15, 21 y el 22 son acrocéntricos y actúan como organizadores nucleolares. Y los cromosomas telocéntricos. El concepto del cromosoma telocéntrico es ampliamente aceptado y distribuido entre la comunidad científica. Realmente un cromosoma telocéntrico como tal no existe. Supuestamente, en este tipo de cromosomas, el centrómero está localizado en un extremo del mismo, pero la región telocéntrica no permite que molecularmente haya otra estructura finalizando el cromosoma. De hecho, el acortamiento del telómero o su ausencia total causa inestabilidad en los cromosomas y la consecuente translocación robertsoniana. Por tanto, el término telocéntrico es incorrecto y debe considerarse el término subtelocéntrico, el cual implica que el telómero se ubica al final, si no sea visible, y que el centrómero está después, invariablemente. Ninguno de los cromosomas humanos presenta esta característica, pero, por ejemplo, los 40 cromosomas del ratón común son subtelocéntricos. Buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre los cromosomas especiales, politénicos, isocromosomas y los plumosos. En todas las células del ADN se encuentran empaquetados en estructuras altamente organizadas denominadas cromosomas. Los cromosomas politénicos son cromosomas normales que sufren ciclos de replicación en los que se reproducen las cadenas de ADN una y otra vez, sin que al final de la causa ocurra el alejamiento de los cromosomas y la citogénesis, ni la división celular. La formación de los cromosomas especiales se abren para ser duplicados. Una vez copiadas no llegan a dividirse. Por lo tanto, las 4 hebras quedan juntas
y eso se denomina endomitosis en los rotundos tipos celulares. Por ejemplo, en los tejidos de glándula salival, de difteros, moscas y como Dispola largastra, donde se observó originalmente. Cromosomas son cromosomas anormales que se originan por la pérdida de unos brazos del cromosoma paternal y con la duplicación de cromosomas de reserva. También se originan por el proceso de división celular, como producto de una división transversal del centrómero en lugar de longitud. El resultado, que consiste con la alteración de la información genética contenida en la información paternal, que tiene lugar gracias a la duplicación del brazo largo del cromosoma X y con la pérdida del brazo corto. Muchos tipos de cánceres se asocian a este tipo de anomalías. Los cromosomas plumosos. Los cromosomas plumosos son muy grandes, los cuales se encuentran en los ovocitos de los animales, en excepción de los mamíferos. También se encuentran en el periodo de la meiosis 1, denominada diploteno. Luego de este relativamente largo periodo de la meiosis 1, el cromosoma escobilla trata de compactar con la fase de la mitosis 1. Cada uno de los cromosomas está constituido por dos largas hebras, lo cual forma rulos, y esos rulos forman una escobilla en el eje largo del cromosoma. Estos rulos permiten que el ADN se halla disponible para el proceso de transcripción durante la maduración del ovocito. Gracias. Buenos días, mi nombre es María de los Ángeles Castro Osorio, soy del curso segundo Charlie y voy a presentar mi proyecto de biología. El tema a tratar son los cromosomas sexuales. En 1891, un científico alemán se encontraba buscando células de insectos en su microscopio. Mientras lo hacía, notó que en el centro había algo negro. También notó que mientras las células se multiplicaban y se dividían, esa cosa negra ingresaba en las células nuevas. Fue el momento en el que decidió nombrarlo X. 10 años después, una científica estadounidense se encontraba haciendo lo mismo, buscando células en insectos en un microscopio. Al hacerlo, notó que junto al elemento X había algo diminuto negro y decidió nombrarlo Y. Es ahí donde se denomina el sexo de los cromosomas. El cromosoma X se vincula a las mujeres y el cromosoma Y se vincula a los hombres. A lo largo de la historia tuvieron muchos nombres debido a su forma y a su tamaño. Finalmente, fueron llamados cromosomas sexuales. La mayoría de las personas tenemos dos cromosomas, X y Y, ya que al nacer se nos da una copia de los cromosomas de nuestra madre biológica y una copia de los cromosomas de nuestro padre biológico. Es así donde completamos 22 cromosomas. Además de tener el cromosoma número 23, que son los cromosomas sexuales, ese es el nombre que se le ha dado, que es el par X y Y. En 1960 encontraron el caso de un hombre que tenía el cromosoma 23, XYY. Al tener una Y más, que recordemos que la Y estaba vinculada a los hombres, lo cual estaba también vinculada a la fuerza, a la agresividad y a la violencia. Decidieron realizar varios estudios en cárceles en la que encontraron varios casos de XYY. Lo que hicieron fue decir que a eso se debía su violencia, su agresividad, por eso estaban ahí, porque tenían un cromosoma Y de más, lo cual los hacía más violentos. Se realizaron varios estudios y se entró
tanto pánico que se dijo que todas las personas que tuvieran un cromosoma Y de más eran personas muy agresivas, eran locas o eran trastornadas. Se llegó al punto de sugerir abortar a todas las personas que tuvieran un cromosoma Y de más. Luego se realizaron varios estudios y se descartó esa idea errónea que había, ya que las personas que tenían un cromosoma Y de más no eran más violentas y más agresivas por tener ese cromosoma de más. Actualmente existen más de 7 combinaciones en las que hay 2 X juntas o hay 2 Y juntas. Ahora se conoce que las personas que tienen cromosomas de más o cromosomas de menos son personas que tienen síndromes. Uno de los síndromes más conocidos es el síndrome de Down. Y bueno, luego de mucho tiempo también se realizaron estudios en centros psiquiátricos en el que encontraron personas que tenían la combinación contraria, que tenían XXY. Se vinculaba el cromosoma X a las mujeres, sin embargo nunca se realizaron más estudios en ese centro psiquiátrico. El cromosoma X tiene 1100 genes aproximadamente, de los cuales solamente el 4% está vinculado al sexo. Un cromosoma sexual, ¿qué es? Es un participante en el tema en el que estamos tratando para la determinación del sexo. Les voy a contar una historia de una chica llamada María José Patiño. En el momento en el que estaban realizándose muchas pruebas, ella tenía una competencia porque era atleta. Le realizaron la prueba y le encontraron que tenía un cromosoma Y de más, ya que tenían la idea errónea de que las personas eran más hombres por tener un cromosoma Y. Le dijeron que aunque ella se viera como una mujer, ella era un hombre. No le permitieron la entrada a la competencia, le quitaron su beca, sus estudios, todo por no ser una mujer para ellos. Luego de eso se arruinó su carrera y se realizaron las investigaciones necesarias. Se dieron cuenta de que lo que habían hecho estaba mal y trataron de recuperar todo lo que le habían hecho perder, pero había sido muy tarde, su carrera ya estaba arruinada. Y así concluyo mi exposición. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Soy el cadete Joseph Dagua del segundo BGU Charlie, integrante del segundo grupo. Mi tema es la enfermedad de Gaucher, Alzheimer, distrofia muscular, neurofibromatosis y cromosoma Filadelfia. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad hereditaria poco frecuente en donde una persona no tiene una cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa. La glucocerebrosidasa es una enzima con actividad glucosilceramidasa que se necesita para escindir, por hidrólisis, el enlace beta-glucosídico del glucocerebrósido químico. Esto causa una acumulación de sustancias grasosas en el vaso, hígado, pulmones, huesos y a veces en el cerebro. El tipo 1. Esta es la forma más común y causa un agrandamiento en el hígado y en el vaso. Por lo general, fracturas y huesos rotos. A veces problemas en los pulmones y riñones. No afecta al cerebro. Puede ocurrir a cualquier edad. El segundo tipo es de un tipo de daño cerebral grave y aparece en recién nacidos. La mayoría de los niños no sobrepasan los 2 años de vida. El tipo 3, en este puede haber agrandamiento del hígado y vaso. El cerebro se ve afectado poco a poco. En general comienza en la niñez o adolescencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron de forma reciente o los nombres de personas que son allegadas a él. Un problema relacionado es el deterioro cognitivo leve. Causa más problemas de memoria que los normales en las personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollan Alzheimer. Distrofia muscular. De tipo Duchenne. Este es el tipo más común, aunque las niñas pueden ser portadoras de este.
Suele presentarse mayoritariamente en niños. Los signos y síntomas que suelen aparecer en la primera infancia pueden incluir caídas frecuentes, dificultad para levantarse, haber estado acostado o sentado, problemas para correr y saltar, marcha de pato, caminar en puntas de pie, pantorrillas con músculos grandes, dolor y rigidez. También encontramos la distrofia muscular de Becker, miotónica, facioescapulohumeral, congénita y de la cintura escapulohumeral o pélvica. Neurofibromatosis. Es un trastorno genético en el que se forman tumores en el tejido nervioso. Estos tumores se pueden desarrollar en cualquier parte del sistema nervioso, incluido el cerebro, la médula espinal y los nervios. La neurofibromatosis generalmente se diagnostica en la infancia o en los primeros años de la edad adulta. Neurofibromatosis de tipo 1 o NF1 suele manifestarse en la niñez. Los signos suelen aparecer en el nacimiento o poco después, y casi siempre alrededor de los 10 años. Los signos y síntomas a menudo son leves a moderados, pero la gravedad puede variar. Neurofibromatosis de tipo 2 o NF2 es mucho menos frecuente que la NF1. Los signos y síntomas de la neurofibromatosis 2 generalmente son consecuencia del desarrollo de tumores benignos, de crecimiento lento en ambos oídos, lo cual puede causar pérdida de la audición, también conocidos como schwannomas vestibulares. Estos tumores crecen en el nervio que lleva el sonido y equilibra la información desde el oído interno hasta el cerebro. Cromosomas Filadelfia. La anomalía del cromosoma 22 en la que ésta recibe una parte del cromosoma 9. En la leucemia mielógena crónica y la leucemia linfocítica aguda. Con frecuencia se encuentran células de la médula ósea, o sea que contienen el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es una sección del cromosoma 9 y una sección del cromosoma 22. Se rompen e intercambian lugares evidentemente. El gen BCR-ABL se forma en el cromosoma 22 donde una sección del cromosoma 9. El cromosoma 22 alterado se llama cromosoma Filadelfia.